¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos entonces a un nuevo programa, a un nuevo bloque en realidad. Vamos a conversar con el escritor Manuel Portugal. Él viene de publicar su más reciente obra, que es La sabiduría del instante. Lo he estado hojeando y habla cosas muy simpáticas sobre, por ejemplo, la intuición, sobre la naturaleza, sobre el despertar de conciencia, pero realmente son cosas que nunca antes, yo había encontrado. Y tiene bastante conocimiento, hay bastante, realmente, como lo dice el título, hay bastante sabiduría y debe ser producto de las experiencias que ha acumulado don Manuel a lo largo de sus viajes. Hemos visto fotos incluso con el Dalai Lama, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a conversar con él. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Es un placer para mí compartir este aniversario con la ciudad de Arequipa, que me ha impresionado muchísimo. Pienso que Arequipa tiene una fuerte personalidad, al igual que los arequipeños. Y me siento sumamente complacido en estar en esta bella ciudad blanca. Excelente, sí. Y justo, Mario Talavera algo me dijo que usted ha vivido como que internado con comunidades, como en retiros espirituales, creo que en el lago Titicaca también. Sí, Mario es un buen amigo que he descubierto precisamente en Arequipa, y yo lo considero a él, y el hecho de encontrarlo, ¿no?, lo considero muy importante, y lo he denominado en un encuentro con un hombre notable. Sí. Entonces, con él hemos tenido oportunidad de hacer mucha empatía y tocar muchos temas no diversos que solamente se puede hablar entre dos filósofos. Caramba. Y también entre dos personas con quienes hay un trato confidencial, afectivo, íntimo, ¿no? Porque la espiritualidad es un acercamiento íntimo. Y esto tiene, disculpe que me vaya muy rápido por otros lugares, para referirme al gran poeta sufí Rumi. Claro, estoy hablando de 300 años atrás, ¿no? Pero el tiempo no importa, porque ahora vamos a entrar a la sabiduría del instante, para que ustedes se den cuenta que el tiempo puede ser 1000 años más joven o 1000 años más viejo. Eso no cambia nada, ¿no? El instante sigue siendo el mismo. El instante, para que pueda llegar, puede pasar 1000 años, ¿no? Pero él es un microsegundo. Bueno, eso es solo un adelanto. Entonces estábamos hablando del poeta Rumi, ¿no? Hablo de Turquía, ¿no? Hablo de los derviches, ¿no?, que son unos danzantes míticos y místicos, por supuesto. Es la parte mística del Islam, porque está el Islam fundamentalista, ¿no? Entonces la parte mística se llama sufí, y este gran poeta sufí dio una concepción muy particular sobre el instante. Claro, él no lo llamó instante, él lo llamó de otro modo, más poético, ¿no?, más existencial, más real, ¿no? Y él decía que es el estado de los amantes. Y después leí en otra literatura, ¿no?, ya de la India, dice: ¿quién pudiera romper el yugo, ¿no?, de los amantes? ¿Quién pudiera romper el yugo del himeneo, del matrimonio, ¿no? Pero hablo del matrimonio místico, ¿no? No estoy hablando de ese contrato, no. Y el matrimonio místico no necesariamente es una pareja, no. Es la comunicación y la relación matésica entre dos seres que comparten intereses comunes. No es una relación, vamos a decir, física, no, es más bien metafísica. Entonces, ese estado, que repito, Rumi lo identificó como el estado de los amantes, y después en otras literaturas hemos encontrado otra manera de denominarlo: el estado de presencia, pero con dos cualidades: una presencia despierta y activa,
condiciones sine qua non para que se dé, ¿no?, la presencia instantánea. ¿Sí? Ahora, cuando hablo de este tema, estoy haciendo mención no al tiempo, no, el instante no es tiempo. Hablo del instante intemporal, que es diferente del instante histórico, ¿no?, del tiempo histórico, social. No. Hablo en un sentido más amplio, de la posibilidad de religarnos, ¿no?, de la posibilidad del yug del cónyuge, ¿no?, del yug de la yoga, ¿no?, del yug de la unión, que, vuelvo a repetir, Rumi le llamó el estado de los amantes, y en otra literatura, vuelvo a repetir, es el ayuntamiento, ¿no? Ayuntamiento no como los españoles le llaman al municipio, no. El ayuntamiento, estamos hablando del yug, del cónyuge, del religar, de la unión, que es imposible separar cuando va más allá de una relación física. Entonces, para referirnos de que el instante también está muy trabajado, muy difundido, ejercido, profesido por el budismo zen japonés. No solamente por ellos, también está por el budismo tibetano, y que a ellos le llaman Rigpa, que es la presencia instantánea, ¿no? Y en el zen se llama simplemente el instante, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos homologar, ¿no?, hacer converger todas estas concepciones que hay del instante, ¿no? Lo primero es poner el instante fuera del tiempo, y para ponerlo fuera del tiempo hay que ponerle un adjetivo: instante intemporal. Sí. Esta es una de las maneras como podemos entrar al presente eterno, porque el eterno presente no es tiempo, ¿no? No puede ser tiempo, se sale del tiempo, ¿no? Se sale de la historia, ¿no? Se sale del espacio, por supuesto, ¿no? Entonces estamos hablando de un estado, ¿ah? No estamos hablando de un suceso, ¿sí? Suceso histórico, no. Con tiempo, no. Con espacio, no. Estamos hablando de un evento, es diferente, ¿no? De un proceso, de un fluir y de una corriente. ¿Cómo entrar en la corriente del instante? Sería la pregunta. ¿Ah? Claro. Entonces, pero inmediatamente tenemos que quitarnos de la cabeza el aquí y el ahora. El aquí y el ahora no es de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle lo ha popularizado, y no solamente él, también un médico hindú, no recuerdo ahora su nombre, pero es muy conocido en su literatura. Entonces todos ellos han retomado el aquí y el ahora, que realmente no es de ellos, es zen y es budista, y eso es inmemorial, ¿no? El aquí y el ahora, ya. Claro, pero el aquí y el ahora no tiene que ver con el instante. Sigue siendo todavía tiempo y espacio, porque ¿qué es aquí? Aquí, ¿qué es ahora? Ahora es tiempo y aquí es espacio. Entonces sigue en el tiempo y en el espacio, por tanto es histórico. Sí, pues. Por tanto es, ¿no?, sí, espacial y temporal. Ajá. Eso fue una de las cosas que a mí me llamó bastante, y de una manera muy poderosa, ¿no? Cómo salirnos del aquí y el ahora, que todo el mundo quiere meterse en el aquí y el ahora, y yo lo que quiero es salirme de él. Entonces he propuesto una manera olímpica, ¿no? Como dicen los españoles, con un atrevimiento, ¿no?, casi vulgar, y también con mucho desparpajo, ¿no? Estoy presentando otra opción: cómo salirse de aquí y el ahora. Entonces la manera de salirse de ahí es encontrar la sabiduría en cada instante, a cada instante, en y a cada, porque el instante, como las epifanías, ¿no? Ajá. No, las epifanías, las revelaciones. Ajá. Entonces ellas siempre se presentan con un ropaje nuevo. Ah, sí. Desconocido. Y por eso es que son frescas y nuevas. Pero no es que sean realmente tal. No. Solo que se adecúan, se adaptan
a cada instante. Esto es muy interesante, amigo. Sí, vámonos a otros instantes macros, ¿no? Porque tal vez nos perdemos un poco en el microsegundo, que es la cuántica, ¿no? Claro. Vámonos al instante, vamos a verlo desde la relatividad, de la realidad, y vamos a verlo más allá, ¿no? Sí. Entonces, en la relatividad, por supuesto que está lo hierático, lo sagrado, que es aquel que produce una ruptura, ¿no?, con la realidad. Lo sagrado, por supuesto, que produce una ruptura. ¿Con quién? Con lo profano, con lo opuesto, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, eso es relatividad. Pero también podemos verlo desde el punto de la dialéctica, ¿no? De la dialéctica de la hierofanía. Hierofanía es un término griego, viene de hierofante. Hierofante es el sacerdote, ¿no? Pero también hierofanía es lo sacro, lo sagrado, lo arcano, ¿no? Lo serio también, ¿no? Entonces, hay personas, por ejemplo, muy hieráticas en su personalidad, ¿no? Tú ves unas personas muy hieráticas en el sentido que inspiran, ¿no?, algo más, ¿no? No son solo personas, ellas traen una egrégora, ¿no? Una egrégora es un egregor magnético que emanan, ¿no? Esa fuerza emanativa es el carácter hierático, sacro. O sea, la sacralidad está dentro de todas las cosas. La sacralidad está como principio inteligente de las cosas. La sacralidad no está en la iglesia, por favor. Como el misticismo, tampoco, ¿no? El misticismo está en el seno de las religiones, pero la religión entendido como religare, de latín, ¿no? Como yug, de la unión, ¿no? Como el ayuntamiento, ¿no?, del cónyuge. Como, vuelvo a repetir, Rumi llamó el estado de los amantes, y nosotros hemos encontrado también la definición como el estado de presencia despierta y activa. Entonces, estamos ya viendo, ahora vamos a ver lo del macrocosmos, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Porque ¿por qué el instante solamente puede ser un atributo o un privilegio del hombre? No, el hombre es un microcosmo, hay un macrocosmo. Entonces, ¿cuál es el instante macrocósmico? Son las grandes eras precesionales de la historia, que ocurren más o menos cada 2000 años. Es decir, cuando se cambia la tonalidad, la vibración, el número, el peso y la medida. Wow. Todo eso es mutable, cambiable. Una de las cosas interesantísimas que nosotros hemos visto durante todo este trayecto de nuestra vida es que primero el instante tiene mucho que ver con la espontaneidad, yeah, y luego con la impermanencia. Yeah. Entonces la espontaneidad es la que le da la frescura, el baño de lo nuevo, de lo desconocido. Lo sincero también puede ser. Sí, claro. Pero de los sentidos, ¿no? De los sentidos. Pero vamos a decir, la posibilidad de cambiar, ¿no?, también es otra cualidad, porque nada es permanente, todo está sujeto a la ley de la impermanencia de las cosas. A propósito, tengo que decir algo. Disculpe que mi discurso es bastante así abierto, para decir que el instante, al igual que el tiempo y al igual que el cosmos, nos está ocurriendo, nos está sucediendo, y nosotros pasamos en situación de sucedidos. Ya, entramos en la historia del instante. Esto es muy interesante, sí. ¿no? Cómo el instante, ¿no?, nos coloca en la situación, ¿no?, en situación y en la historia del instante.
porque nosotros no somos capaces de manejarlo. Es como el chamán, nos salimos ya. El chamán, cuando es débil mental, cuando tiene una mente muy imaginativa y cuando es proclive a la mediunidad, fácilmente es sujeto de un poseso. Hablo de una entidad, ¿no?, de fuerzas oscuras de la naturaleza que lo toman a él, ¿no?, como un banco donde ellos se sientan. Entonces, pero esta es la parte aberrante del chamanismo, no es el chamanismo verdadero, es la parte aberrante, degenerada. Entonces, para hacer la homologación con lo que hablábamos del instante, nosotros somos poseídos del instante. ¿Lo ve? Sí. La idea es que nosotros no tenemos que quedarnos en situación del instante, en la historia del instante. Tenemos que, al contrario, tener una relación más existencial, más real, ¿no? Y para ello tenemos que tener un manejo, tenemos que estar despiertos y tenemos que estar activos para que el instante no nos posea y nosotros podamos salir victoriosos, ¿no? Más bien, el instante, nosotros nos introducimos en la corriente, no él se introduce en nosotros. Lo normal es que él se introduzca, pase y nos deje. Esa es la trampa, digamos. Sí, lo otro es que tú estés, la cualidad del instante, despierto y activo, para que los dos fluyan, los dos entren en el proceso, los dos entren en la corriente, y ese es el eterno presente. ¿Y eso se puede lograr o solo sucede por segundos? Claro, estamos hablando de que estar en el dominar esto debe ser muy complicado, sobre todo para los que estamos pues en labores comunes, pero aún así fuéramos personas que meditamos mucho, qué sé yo, ¿se puede lograr? Sí se puede lograr, pero como un prolegómeno, como una introducción, como un aperitivo, nada más, para que tú, una vez probado, trates de como la gota de agua, ¿no? Trate de lanzarse en el océano, ¿no? Ese es el instante, ¿no? Una gota de agua que se lanza en el océano del instante, ¿no? Y lo otro es, otra alegoría sería salirte de las ramas y agarrar el tronco, ¿no? Y lo otro sería, otra alegoría del instante sería dejar la paja y agarrar el grano, el trigo, ¿no? Mientras no ocurra eso, siempre estaremos en la paja, siempre estaremos en las ramas, ¿no? Pero eso no quita que está siempre la posibilidad de tener el samadhi. Esa es una palabra técnica, el samadhi o lo que también se ha conocido como el nirvana, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene tantas denominaciones para poder homologarlo con el instante, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el instante es intemporal, no tiene nada que ver con el aquí y el ahora, que es tiempo y espacio, porque el aquí se puede convertir en un abrir y cerrar del ojo en el allá, y el ahora en un abrir y cerrar de ojos se convierte, se transforma en el después. Entonces estamos haciendo el juego, ¿no? El juego de las sensaciones, el aquí y el ahora que se transforma en el allá y en el después. Muy bien, entonces, ¿qué se puede aprender? ¿Qué podemos hacer con el instante? Porque mire, o sea, aquí simplemente del título del libro, la sabiduría del instante. Correcto. Hemos hablado del instante, sí, y de lo que es, sí, pero ¿qué se puede encontrar? Cuando uno llega a tomar el instante, ¿qué se encuentra? ¿Con qué uno se puede encontrar? Muy bien. Es un encuentro con el ser ontológico. Pero ¿qué ocurre? El ser ontológico está alojado en el corazón. Y decir esto es decir el átomo viviente, la chispa divina, el hálito, el soplo divino, es la parte divina
y lo mejor de humano que llevamos dentro. El momento que nosotros desportemos, ¿no?, a este átomo viviente, el momento que vuelva a soplar, que vuelve el hálito, ¿no?, ese es el momento en que el conocimiento divino será revelado en el corazón. Estamos hablando de conocimiento divino, ¿no?, y revelado en el corazón. ¿Y ese conocimiento debería ser el mismo para todas las personas, o cada uno descubre algo en particular que no lo va a descubrir otro? Muy buena pregunta. La sacralidad es intemporal. De hecho, que dijimos que las cosas tienen alma, las cosas tienen un principio inteligente, y dentro de las cosas, en el seno más profundo, hay también un átomo viviente, ¿no? Entonces, sería cómo despertar ese alma, ese principio inteligente y esa parte sagrada que existe en todas las cosas, cómo despertarlo dentro de mí, cómo despertarlo en mi conciencia. He ahí el asunto. Ok, la sacralidad eres tú que tienes que posesionarte, eres tú que tienes que empoderarte, pero ese empoderamiento, esa apropiación, naturalmente que es lo que hablábamos al principio, es la vía intuitiva, es la vida, es el trato íntimo, ¿no?, como el estado de los amantes, ¿no?, es el estado de presencia, es la presencia instantánea. Entonces se vuelve otra vez al punto, ¿no?, del ser ontológico. El ser ontológico es intemporal, es ilógico, es irracional en el sentido amplio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Volvamos al corazón. ¿Qué ocurre con el ser ontológico? Está tan cerca pero tan lejos, cerca y lejos de mí. Mi ser ontológico está cerca y lejos de mí. ¿Cómo es eso? Si está en el corazón. Bueno, esto solamente se entiende cuando uno recuerda un poco los números abstractos, los números quebrados y los números con decimales. Por ejemplo, entre un número y el otro número consecutivo, puede ser el 1 y el 2, hay una distancia abismal que solamente se puede cubrir de manera abstracta, ¿no? Las matemáticas son abstractas. ¿Cómo yo puedo cubrir esa distancia abismal entre el 1 y el 2? Si entro por los decimales, puedo decir que 1.9999999 ad infinitum, nunca llego al 2. Claro. Si lo veo como decimal, ¿verdad? Pero si lo veo como quebrado, ¿no?, es igual. Entonces pongo 1, lo divido, ¿no?, o 2 lo divido, pero nunca voy a llegar. 1,5 para llegar a 1.6 hay una distancia infinita, porque sería 1.59999, pero nunca llega a 1.6. Por ejemplo, ¿cómo puedo capturar el sunset? El sunset es, ¿no?, el ocaso. Claro. El sunset es despedir el sol. ¿Cómo puedo capturar ese instante intemporal? Naturalmente que tiene que ser de una manera y de un trato íntimo, ¿no? Porque el sol no es el astro.
tenemos que intimar con las cualidades de ese astro, que es la vida, ¿no? La vida, el calor, la energía, su luz, la luz de... El instante, por ejemplo, del pintor, cuando captura el color, lo que estoy hablando, ¿no? El instante del compositor, cuando captura la nota justa. Claro. ¿No? Y en este momento nosotros estamos asistiendo al sunset y veo cómo el sol está pintando con un rojo carmesí a unos geranios que están en la azotea, ¿no? Sí. Estoy hablando de un suceso que es el microsegundo, porque acabo de terminar de hablar y ya cambió la coloración, la tonalidad, ya no es el rojo carmesí, ahora tiene otra tonalidad de rojo. El sol, antes de ocultarse, igual, tiene una coloración... Sí, bien particular. Pero pasado ese instante, no hay más. Entonces, pero ¿cómo captar? ¿Dónde se va, no? Ese instante. ¿Cómo captarlo? ¿Cómo captarlo? ¿No? Muy bien. Estábamos hablando de que el fenómeno era en la conciencia, ¿no? Porque la sacralidad del sol, la sacralidad de una piedra, la sacralidad de una visión profética, está. El asunto es, ¿no? Cómo esa forma de sacralidad externa ocupa, ¿no?, un espacio y un lugar dentro de tu conciencia, como una vela, hipotéticamente una vela encendida que tú lo introduces en la luz de tu conciencia para ampliar, ¿no?, para ampliarla. Entonces, esto es el punto, ¿no? La conciencia, cómo nos apropiamos, ¿no?, de este proceso, pero sea cual fuera la forma en que ha tomado la sacralidad en tu conciencia, ya no será la misma que ella tiene en su estado natural. Ha entrado a los límites de tu conciencia, ha entrado al estado de tu conciencia y por tanto ha tomado una forma, entre comillas. No estamos hablando de formas físicas, ¿eh? Claro, no. Entonces, es como tú lo concibes, es como tú te comportas ante la sacralidad, ese es el asunto. Y desde ahí ya vemos que hay una devaluación de lo sagrado. Sí, pues. Voy a poner otro ejemplo, quizás más explícito. Todos conocemos el yin y el yang, las dos figuritas del pensamiento chino, que es muy abstracto, es muy matemático. Claro, ahora los chinos se han vuelto materialistas, ¿no? Nada más materialista que un chino, pero estoy hablando del pensamiento chino abstracto en su origen, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cómo ellos llegaron a la abstracción del yin y el yang? Estoy hablando de Lao Tse, ¿no? Entonces tenemos que volver otra vez al mundo abstracto, que para este caso no le vamos a llamar abstracto, sino absoluto, el plano absoluto. El plano absoluto contiene el efecto no manifestado. Es como una energía potencial, ¿no? Claro, que lo contiene, sí, todo, ¿no? Pero todavía no ha entrado en el proceso del fenómeno de la manifestación. Claro, está, sí, todavía íntegro, neutral, total, absoluto. Y por eso se le simboliza con el color negro, porque ¿qué es? En realidad el negro no es un color, tampoco el blanco, son cualidades de la luz. El negro es un ególatra, el negro ególatra, en el sentido de vibración, ¿no? Porque él acapara todo, absorbe todo y no refleja nada. Esa es la cualidad de la luz. Y al contrario, el dadivoso blanco, él capta
toda la luz, pero la refleja y por eso es blanco. Lo contrario, el negro capta toda la luz y se la queda y no refleja nada, por eso es negro. Okay, entonces, el absoluto es aquel que lo contiene todo y no lo refleja nada, no ha entrado a la manifestación. Contiene el efecto no manifestado. Muy bien, vámonos al yin y al yang. Cuando en el absoluto se produce una ruptura, una crisis, entre comillas, ¿no? Un desequilibrio, ocurre el primer manifestado, que es un estado, vamos a decir, como entre el mar y el cielo, ¿no? Ese horizonte, ¿no? Sí. Sobre el cual vuelan los pelícanos, ¿no? Entre el agua y el aire, ¿no? Están en esa corriente, ¿no? Volando. Okay. Entonces, en ese punto del horizonte, vamos a decir, entre el absoluto y el mundo manifestado, ocurre el primer manifestado, que ya no es Dios absoluto, es un Dios manifestado. Esto es interesante, ¿eh? Entonces el Dios manifestado es un estado fenoménico del Dios no manifestado y del Dios absoluto. Es un estado. Ok, ahora vamos al yin y al yang. Cuando orientamos bien el yin y el yang, porque hay personas que lo ponen de cabeza, el descenso tiene que ser, el descenso del yin y el yang de esa figura china tiene que ser color negro y el ascenso color blanco. ¿Cómo es eso? Que desde el absoluto se desprende un hilo, hipotéticamente un hilo de aceite o un hilo de miel, lo más delgado posible, por ahí se descuelga y abajo se empantana y forma la figura del yang, ¿no? Del yin, perdón, negativo, que es de color negro. ¿No? La coma esa, ¿no? Del yin yang. Sí, la coma. Esa coma, no, es un hilito arriba, ¿no? Claro. Y por ahí se descuelga un absoluto, vamos a decir, aberrante, devaluado, debilitado, ya no es el mismo, ¿no? Puesto que se ha manifestado. Entonces abajo forma la coma del yang color negro, del yin, perdón. Muy bien. Cuando hay el descenso por debilitamiento, ¿no? Entonces se entra en el mundo fenoménico, en el mundo de la tercera dimensión, ¿no? Y ahora podemos hacer una analogía con el instante. El instante es el reverso. ¿Cómo tú puedes, desde la precipitación, puedes dar un salto cuántico y volver al menos, ¿no?, al horizonte que separa entre el cielo y la tierra, ¿no?, al horizonte que separa entre el mundo manifestado y el mundo no manifestado? ¿Cómo? Y ahí ya no hay tiempo, puesto que es absoluto. El absoluto no es tiempo, no ha entrado en el fenómeno. Ese es el instante. No sé si está claro, pero sigamos con el yin y el yang. Claro, sí. Ok, entonces ya somos negativos, somos debilitados, somos un absoluto devaluado, ¿no? Entendido como condición humana. Ya no tenemos la condición divina, tenemos la condición humana, muy bien, fenoménica, regida por las leyes de la física, ¿no?, del karma y de todo eso, ¿no? El asunto es, ya estamos aquí, ya estamos reencarnados, vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo podemos dar el salto cuántico? Siguiendo, ¿no?, el pensamiento chino del yin y el yang. Y también aquí tenemos que tomar un poquito a los chamanes, ¿no?, en el sentido como místicos, ¿no? Nos hemos densificado, puesto que tenemos un cuerpo físico, entonces, pero dentro del cuerpo está el alma.
que se ha condicionado, igual el espíritu. El espíritu vive encarcelado, ¿no?, en una prisión llamada cuerpo, ¿no?, en una prisión llamada instinto, materia, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esos barrotes, ¿no? Los chamanes le llaman el fuego, los alquimistas le llaman y los místicos el Agni. De hecho, en la religión le llaman el Agnus Dei, el Cordero de Dios, ¿no? Los chamanes, ¿no?, los místicos, los religiosos, por supuesto, en la yoga también, y en todas el esoterismo en general, el fuego es de vital importancia. ¿Por qué? Fuego no en el sentido de la cocina, no en el sentido de la fogata, no. Estamos hablando de la cualidad del fuego. Entonces el fuego, dentro de los 4 elementos de la física tradicional, es el único capaz de regenerar la naturaleza. ¿Cómo lo regenera? Calcinándola. Y al calcinando se vuelve ceniza, y la ceniza puede luego mezclarse con la tierra y germinar y volver otra vez a la vida. ¿Cómo se aplica eso en un sentido humanista y un sentido existencialista y real en la vida del hombre, ¿no? Decíamos que el alma está prisionera, el espíritu está prisionero, ¿verdad? ¿Cómo romper esa prisión? Muy bien. Tenemos que, en la condición humana, encontrar nuestra misión. Metafóricamente se llama levantar la cruz. En la metáfora se llama levantar la cruz. Levantar la cruz es un símbolo, no es el símbolo aquel que nosotros hemos entendido en la escuela, ¿no? No. La cruz está asociado a la crucifixión de la materia, no a esa tortura, ¿no?, que está en la historia religiosa, ¿no? A la crucifixión de la materia. ¿Qué es eso? Muy bien, voy a poner un ejemplo. Yo que hablo tanto del instante, de la sabiduría, en mi vida cotidiana, no soy siempre sabio, no siempre ejerzo y profeso el instante. Entonces alguien me puede decir, y usted, señor, que habla tanto de la sabiduría y del instante, usted es la persona que menos vive en el instante y menos vive sabiamente. Entonces, y me dice, ejemplo, me dice, usted cuando se va a la plaza de armas, cuando se va al mercado, cuando come, cuando se va a dormir, etcétera, etcétera, usted no practica eso. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Mira, me está crucificando. Ya. Ok, sí, se entiende. Me está crucificando. Porque él está poniendo, ¿no?, los puntos en la I, en la CIS, para hacerme ver que no todo lo que yo profeso, hablo, lo ejerzo. Entonces, este hecho, si yo tomo conciencia, si reflexiono, puedo tener una iluminación, puedo tener una sabiduría de ese instante en que me están crucificando. Ok, serviría para eso. Ajá, muy bien. Entonces, ese es un ejemplo práctico. Pero ahora volvamos a la cruz. Estamos hablando de la crucifixión de la carne, ¿no?, cuando me cuestionan, ¿no? Pero ahora vamos a la cruz como tal, ¿no? ¿Qué es la cruz? La cruz no es esa madera, no. La cruz simplemente es
dos principios, uno activo que es la verticalidad y un principio pasivo que es la horizontalidad. Cuando los dos se juntan en un punto, ¿no?, entonces ese es el centro. Cuando decíamos anteriormente sobre el instante, ¿no?, cuando yo vivo en los cuatro brazos de la cruz que forma el principio activo con el principio pasivo, forma cuatro brazos, ¿no?, ¿verdad?, de la cruz. Sí. Si yo vivo en cualquiera de los brazos, siempre estaré sujeto a la ley de la impermanencia y viviré en la periferia. Pero si abandono los brazos y me ubico en el centro de la cruz, estoy en el ojo, ¿no?, de la tormenta. Estoy en el centro del círculo, hasta donde la mente no puede llegar, ni las leyes de la física me pueden afectar. Entonces, en ese punto central yo puedo irradiar. Pero si no soy capaz de irradiar, al menos permanezco en el centro, imperturbable, ¿no? Por lo menos. Y eso es el instante intemporal. Porque lo que me perturba es el tiempo, lo que me perturba es el espacio. Cuando salgo de esa dimensión, que es la tercera dimensión, entro en la cuarta. Y en la cuarta dimensión es la dimensión del cuarto, ¿no? Del cuarto. ¿Y qué cosa es el cuarto? Es una dimensión desconocida donde todo es posible. Es la dimensión del tiempo, no, pero no del tiempo histórico. No. Del tiempo. El tiempo que tiene la capacidad de desdoblarse. El tiempo que tiene capacidad de poder desdoblarse hacia adelante o hacia atrás. El tiempo que es capaz de construir en la dirección ascendente o construir en la dirección descendente. Es el tiempo que tiene la posibilidad de desdoblamiento. No es el tiempo físico. Claro, el que conocemos nosotros. Sí, entonces estamos hablando de la cuarta dimensión, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de la tercera a la cuarta dimensión? ¿Cómo salir del mundo fenoménico? ¿Cómo salir del tiempo y el espacio? ¿Cómo entrar a esas dimensiones desconocidas donde todo es posible? Cercanas al absoluto, recuerde, ¿no? Con el instante. Con el instante. El instante es la posibilidad, la misma posibilidad del fuego, porque ¿qué ocurre con el fuego? Vamos a hablar del fuego doméstico. Cuando tú pones a hervir, ¿no?, agua, esa agua desaparece y se volatiliza, se vuelve vapor, ¿no? Exactamente igual ocurre con el alma. Cuando el alma está apegada, cuando el alma está empequeñecida, envilecida por la conducta de su dueño, necesita una limpieza de la mente, una limpieza de cómo percibe las cosas. Necesita cortar con las deformaciones del espíritu ocurrida, ¿no?, por ese encarcelamiento, ¿no?, por esa cruel subjetividad mental. Entonces estamos hablando de un fuego, ¿no?, que tiene más que ver no con la cocina, sino más bien, como decía, con la crucifixión de la carne. Cuando alguien te cuestiona, ¿no?, cuando alguien pone la llaga en la herida y te duele, ¿no? Entonces ese momento de la crucifixión se puede dar también se puede homologar con el efecto de la evaporación del alma. El alma es, ¿no?, limpiada, purificada, se llama cuarentena. ¿Cómo nosotros entramos en una cuarentena, ¿no? La cuarentena, el número 40 es muy interesante, decíamos que todo tiene número, peso y medida, ¿no?, vibración. Entonces 40 es un número, por tanto tiene una medida, un peso y una vibración, ¿no? 40 ladrones de Alibaba, ¿no?, los 40 días de ayuno del Cristo,
¿no? Y todo lo que tenga que ver con el número 40 significa purificación, limpieza. Diluvio, ¿no? Todo eso, sí. Entonces, el agua viene para limpiar. Claro que se lleva, ¿no? Todo. Y básicamente, ¿cómo entrar en esa cuarentena? O sea, ¿es algo karmático o nosotros podemos adoptarla libremente? Bueno, sí, más o menos. Sí, yo pienso que cuando uno va a la iglesia, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de la cotidianidad. Cuando uno va a la iglesia y el momento de la comunión, clave, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces tú te arrodillas y pones tus manos en una actitud de recibir, dices: yo no soy digno de que vos entréis en esta humilde morada, mas decid una sola palabra y mi alma será sana y salva. Es un microsegundo. Ahora, ¿cuál es esa palabra? El cura no lo dice, pero en el esoterismo se conoce. Es la cuarta letra de un alfabeto sagrado que es el hebreo, y es el Dalet. El Dalet tiene el mismo valor que la cuarentena que estuvimos hablando, ¿no? Entonces estamos hablando de momentos, ¿no? De instantes que se puede encontrar no solamente en la iglesia, ¿no? En la comunión, se puede encontrar en otras comuniones, no siempre en la iglesia. Comulga, cuando tú comulgas con algo, ¿no? En ideas, en sentimientos, ¿no? En intereses comunes, ahí estás haciendo el Dalet. Interesantísimo. Entonces, así que cuando en ese instante conversábamos a la flor que habíamos mencionado que iluminó poderosamente el sol en su ocaso, vino un colibrí. Entonces ves los instantes, ¿no? Instantes en que el sol muestra una coloración particular o se refleja en el rojo carmesí de una flor, y el instante, ¿no? Que coincide con la presencia del colibrí. ¿Con quién te quedas? ¿Con el descubrimiento del color que te lo pone en evidencia el sol, o con la presencia del colibrí? O con todo, ¿no? Exacto, muy bien. La totalidad. Claro, la totalidad. Ese es el punto. ¿Cómo entrar en la totalidad? Entrar en la hierofanía, en lo sacro, en la sacralidad, es entrar en la totalidad. Es como volver al absoluto, ¿no? Claro. ¿Sí? Mientras estás en el mundo profano, ¿no? Estás devaluado, debilitado. Entonces tu experiencia del instante es igual, aberrante, ¿no? No es cabal. ¿Sí? Bueno, nos deja una muy buena reflexión. Y bueno, hay que prestarle mucha atención a todo lo que usted dice aquí en el libro de la sabiduría del instante. Bueno, vamos a mostrarlo aquí un poquito. Y bueno, ustedes van a poder encontrar este libro en la tienda Imágenes. Tenemos que ir terminando la entrevista porque, bueno, se está retirando el sol. Nos va a obligar a irnos, pero no sin antes, quisiera que me diga las actividades, ya aterrizando un poco en el aquí y ahora, o en el mañana. ¿Qué actividades va a dar aquí en Arequipa para que las personas que lo están viendo y que les ha gustado lo que usted ha dicho y tiene mucho más por decir, van a tener oportunidad de conversar con usted? ¿Qué actividades se han preparado? Sí, tenemos 3 instantes cruciales para interactuar, ¿no? Con las almas, porque es eso en realidad. Decía que el misticismo está en el seno de las religiones, ¿no? Pero está también en el arte, en la música, en la danza que es fugaz, ¿no? Un paso sigue al otro, tú no puedes retroceder, la danza continúa, ¿no? Entonces, estamos en esa danza, ¿no? La primera va a ser el día viernes 18 de agosto, a las 6 de la tarde, para seguir discerniendo, para seguir desarrollando
la búsqueda de lo sagrado. La búsqueda de lo sagrado en el sentido de la hierofanía, ¿no? De lo sacro, del alma, en el sentido del alma, en el sentido del principio inteligente, en el sentido de la conciencia existente en todas las cosas, pero cómo tú la despiertas dentro de ti en la conciencia. Ese es el punto. Okay. Eso es entonces el día viernes, ¿no? 18 a las 6 de la tarde en la librería Imágenes, que están todos cordialmente invitados, ¿no? Para este viernes. No necesitan traer nada, ni ponerse nada, aunque deberían de ponerse el alma, porque vamos a trabajar con el alma de las cosas, con tu alma. Vamos a trabajar también con el principio inteligente y vamos a trabajar con la conciencia. Entonces, eso lo tienen ustedes incorporado, tienen conciencia, tienen principio inteligente, tienen alma, entonces ya el paquete está completo, vengan. El otro evento es en el mismo mes de agosto, ya finalizando, el día 25, que cae también viernes. Vamos a desarrollar un taller de 3 horas, desde las 6 hasta las 9 de la noche. El taller se llama Técnicas Arcaicas de Éxtasis. Para decir rapidito esto, el éxtasis es aquello que siempre buscaron y procuraron los místicos. Santa Teresita de Jesús, San Martincito de Porras, Santa Rosita de Lima, todos ellos buscaban el éxtasis, no la droga, no, estoy hablando del éxtasis, ¿no? O sea, el estado extático, el estado de exaltación, eso es el éxtasis, no la droga. Muy bien, entonces estamos hablando de un misticismo puro que está en el seno de todas las religiones, pero también en todas las experiencias espirituales, por supuesto, ¿no? Entonces, las técnicas arcaicas de éxtasis, vamos a hacer una introducción, ¿no? Y a propósito vamos a utilizar una bibliografía un poco restringida, pero es la que tenemos a la mano, del rumano que ya falleció, Mircea Eliade, que es un experto en religiones comparadas y en la historia de las religiones, ¿no? Y por supuesto de las hierofanías, ¿no? Del chamanismo, ¿no? Es un mitólogo. Y el doctor de la Ferrier, que en uno de sus propósitos psicológicos, el chamanismo, dentro de los 36 que él escribió, vamos a utilizarlo como bibliografía. Y finalmente a una mística del siglo XV, española, llamada Santa Teresita de Jesús, que tiene un libro muy interesante que se llama Castillos Interiores o Las Mansiones del Alma, ¿no? Así que esto nos va a servir de inspiración para el taller. Bueno, eso es el día viernes 25, de 6 a 9 de la noche. Y al otro día, sábado, ¿no? Vamos a hacer una dinámica que hemos denominado salones de sensibilización, pero lo escribimos con Z, salones de sensibilización, a propósito, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar un interlocutor. ¿Para qué? Para los anhelos del alma. Entonces ustedes pueden venir a conversar con nosotros libremente. Necesitamos siempre a alguien que nos escuche. ¿Qué mejor que ese interlocutor sea neutral, desconocido, un ave de paso que se va y que solamente quedará la egrégora, quedará la presencia, quedará el instante y la sabiduría que podamos ser capaces de exprimir de estas entrevistas
que podamos tener con un trato íntimo, un trato confidencial y un trato afectivo, místico, que es realmente la vía que nosotros estamos proponiendo para las almas de Arequipa, con mucho amor de corazón para todos ustedes. Don Manuel, le agradezco mucho este instante que nos ha regalado y que va a quedar registrado en internet eternamente a través de... Muy placer, gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, y ahí nos vemos entonces en las conferencias y en los eventos. El 25 y el 26. Aprovechen, porque ese día que hicimos aquí la meditación en la tienda, vinieron a buscarlo, o no sé si se encontraron de casualidad, pero muchos amigos de usted también que ha hecho a lo largo de la vida y realmente, bueno, nosotros nos hemos quedado impresionados con todo esto. Vamos